Voy al encuentro del ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Zuckerman. Roberto, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Herminia? Un placer hablar con vos y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Bueno, la verdad que cuesta ver la radiografía de las primeras cuestiones que se han convertido en estadística, ¿no? Y ayer veíamos los números de la desocupación del Gran Santa Fe, del Gran Rosario, y eso que yo decía esta mañana a los oyentes, estos datos pueden llegar a no ser exactamente los mismos, dado que el cierre fue en junio. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar te quiero contar que ayer a la tarde cuando veía los números pensé que me estaba equivocando, ¿no? Que estaba mirando mal, ¿no? Porque la verdad es que los números son pero muy terribles, ¿no? Estamos hablando de Rosario el 18%, de Santa Fe el 20%, más allá de una aclaración que hace el informe del INDEC, de la modificación, digamos, de la metodología, de las muestras que toman, etcétera, porque recordemos que esto es una encuesta, la encuesta permanente de hogares, igualmente, como sea, digamos, los números son asombrosos, ¿no? Y muestran lo que seguramente va a ser, digamos, el peor momento, que fue el segundo trimestre, que abarca, digamos, abril, mayo y junio, ¿no? Sobre todo abril y mayo, donde hubo un parate realmente enorme que, bueno, afortunadamente después hemos podido, digamos, recuperar actividad económica. Hay un rubro, digamos, que es muy sensible en todo esto, que es la construcción. Y bueno, cuando pudimos realmente tener una actividad plena en la construcción privada, porque la pública nunca se frenó, bueno, ahí realmente hemos podido recuperar, por lo tanto... Perdón, sí. Roberto, porque entonces yo estoy equivocado, es decir, vos pensás que estos números, lo tuteo al ministro porque hace años que nos conocemos, me sale así, perdón, ¿no? Pero bueno... Por favor, María Herminia. Bueno, gracias. Vos pensás que estos números pueden acortarse a partir de que la construcción privada empezó, aunque sea en obras de hasta 5 personas? Claro, vos fíjate que además tuvimos otras actividades que también funcionaron a partir de la segunda semana de junio, vinculadas, no sé, a la gastronomía, actividades deportivas y recreativas, digo, todas esas cosas que lamentablemente ahora tuvimos que retroceder un poco, digo, son actividades que estaban paralizadas y que ahí empezaron a funcionar. Entonces, yo lo que veo, digamos, es que en estos números realmente, digamos, se ve quizás, y ojalá sea así, que haya pasado lo peor, digamos, ¿no?, en torno a la actividad económica y que podamos ir recuperándola, ¿no? Una parte, quiero decir, la recuperamos, lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido que retroceder, pero aspiramos a que nuevamente podamos retomar niveles de actividad y digamos que esos números puedan mejorar. Y aparte, imagínate que estamos hablando de estos números que son terribles, estamos hablando de, en la ciudad de Rosario, Gran Rosario, más de 100.000 personas desempleadas. Estamos hablando de que las personas desempleadas son las que buscan trabajo y no encuentran. Después tenés las personas que ni siquiera ya buscan trabajo. Es decir, las subocupadas, el empleo precarizado, digo, o sea, realmente es una situación socioeconómica muy, pero muy grave. Yo pensaba hoy, fíjate que se han incorporado, según estas estadísticas, como núcleo de desempleados fuera de la actividad, una ciudad, 100.000, 100 y pico mil de personas, una ciudad importante. El número de una ciudad importante, ¿no? Por supuesto, y vos fíjate que esto es a pesar de las medidas que se tomaron para que esto, digamos, se pueda, digamos, disminuir. Es decir, pensá que el ATP, que es el pago de salarios por parte del Estado Nacional, alcanza más de 20.000 empresas en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de aproximadamente entre 170.000, 190.000 trabajadores que cobran sus sueldos en parte, digamos, por el aporte del Estado Nacional, ¿no? Entonces, digo, y el no pago de aportes patronales, y bueno, el IFE, que son 700.000 personas en la provincia que lo cobran, es decir, que a pesar de todo eso, tenemos ahora, este número, me ¿no? llamó la atención y no sé cómo leerlo, lo siguiente, a nivel nacional fue un 13, creo 13.1, es decir, a nivel nacional hubo más contención. ¿Por qué crees
que en una provincia como la nuestra, que por ejemplo toda su actividad industrial estuvo marchando, se produjo esta agudización de la desocupación? Bueno, en realidad no es tan fácil de explicar. Digo, la Nacional te muestra en definitiva una imagen que seguramente, digamos, lo que muestra es la diversidad que tiene este país, con algunos lugares donde la desocupación es mucho más baja y un Mar del Plata que tiene un 26, es decir, realmente también tiene que ver por una cuestión de rubros y de cuestiones geográficas. Está muy bien tu análisis. Vos pensás que la provincia, que está basada su economía en el campo y lo agroindustrial, pudo tener niveles de actividad económica importantes en el momento en que justamente se midió este avance del desempleo. Digo, tuvimos plena cosecha en ese momento, ¿no? Del año. Sin embargo, digamos, tenemos estos niveles. Por eso yo digo, a lo mejor pudo generarse algún tipo, digamos, de variación, digamos, que no muestre claro, una verdadera realidad, por la modificación, digamos, de cómo tomaron las muestras y porque se hace por llamados telefónicos. Es decir, a lo mejor hubo alguna dificultad. Lo que yo no quiero es ni ocultar ni tapar claro, la gravedad no, seguro. de la situación, ¿no? Porque si no parecería como que uno le quiere, digamos, quitar importancia a esto, y no, justamente. Si no hay un buen diagnóstico, nunca va a haber una buena solución. Absolutamente, y además porque nosotros tenemos que tomar medidas en base a la realidad. Yo la verdad es que creo que hay niveles de desempleo que figuran en estas encuestas de lo que es Capital o Gran Buenos Aires muy bajo. Claro. Me parece que debería ser más alto, porque en ese momento realmente había un nivel de actividad muy bajo. Lo que pasa es que también es cierto que hay lugares como por ejemplo Capital Federal que tiene en términos generales, digamos, un trabajo formal más importante, y en ese sentido, digamos, se nota menos, digamos, quizás esa situación de desocupación, digamos, ¿no? Pero Roberto, sí. Vamos a temas como las paritarias. Los gremios, la mayor crítica que realizan es que con cifras que no van digamos, no van al básico, no se incorporan, se desfinancia la caja, se desfinancia la obra social y los jubilados no cobran. Ante esto, ¿qué tenés para decir? Está bien el reclamo que hacen, que es legítimo, y que nosotros hemos pedido disculpas por la forma en la cual hemos cerrado las paritarias, en los casos que ya lo hicimos, con UPCN, con ATE, con Salud, y bueno, está avanzada, digamos, realmente ojalá que se pueda cerrar la de Educación también y que los municipales también puedan avanzar, pero lo que digo es que hacemos lo que podemos. Digo, esto es un perro que se muerde la cola. Digo, estamos viendo los números bajó, estábamos hablando de la desocupación, bajó un 20% la actividad económica en esos meses. Digo, la recaudación baja, y eso hace que tengamos una caja única y que no podamos pagar más de lo que estamos pagando, porque estoy justamente también explicando cómo el Estado ha puesto miles de millones de pesos para sostener actividades económicas o para sostener a sectores que, por un lado, hay sectores que tradicionalmente necesitan una ayuda del Estado, pero que además hay muchísimos sectores que no están acostumbrados a recibir ayuda del Estado y que hoy la necesitan, y que el Estado está presente, digamos, como un paliativo, digamos, ante la falta de actividad económica. Entonces, digo, hacemos lo que podemos. Nos gustaría que fuera distinto, nos gustaría que poder pagarle a los trabajadores públicos como quizás venían cobrando antes, pero lo cierto es que para poder pagar en un cronograma que no se extienda en el tiempo, como en algunos meses nos pasó, o nos endeudamos con el banco o necesitamos anticipos de coparticipación del gobierno nacional. Digo, si no, tampoco podemos cumplir con eso, como nos pasó con el aguinaldo, que lo pudimos pagar en tiempo y forma por un adelanto de coparticipación, y ni siquiera el Estado Nacional pagó el aguinaldo de una sola vez en tiempo y forma. Entonces,
Digo, me parece que a veces no se tiene presente, otras veces sí, el grado de situación, digamos, la gravedad de la situación económica. Digo, yo a veces soy muy duro con los términos, pero digo, para que quede claro, el Estado Nacional pudo hacer lo que hizo, pudo invertir 90.000 millones de pesos en la IFE en estos meses, producto de emitir, emisión, claro. o sea, de fabricar plata, y fue tanta la que necesitó que tuvo que importar billetes, o sea, no alcanzó a fabricar los billetes que necesitaba. O sea, cuando uno se pone a multiplicar, está hablando de billones que no te entran en la calculadora. Así O es. sea, entonces, por eso digo, y bueno, y por suerte que emitió, digamos, si no Claro, tendríamos cuasimonedas, claro, digamos, claro, ¿no? así es. ¿Cómo viene porque falta con los docentes? Es decir, ¿sos optimista que sea, bueno, aceptado esto? Los municipales tienen que discutir con su patronal, que son los intendentes, presidente de Sí, comuna. así es. Bueno, nosotros, digo, la reunión con, digamos, la oferta a los docentes, vuelvo a decir, más allá de las disculpas del caso y del contexto, de lo que digo es que la oferta es concreta, Sí. está, y bueno, entiendo que Sí, se también, están, digamos... claro, tienen que reunirse para ver si aceptan o no, creo que en esto... No, Sí. sí, nosotros también, ojo, yo quiero decir, nosotros también somos respetuosos y valoramos, digamos, el sistema democrático que tienen los docentes de votar y de decidir. Sí. Obviamente que aspiramos a que se comprenda, digamos, la situación que se está viviendo. Vuelvo a decir, no estamos hablando en un momento ideal, Claro. donde el Estado está recortando en los salarios. Realmente no puede pagar más de lo que paga, digo, la cantidad de obligaciones que tiene que hacer frente al Estado con tan pocos recursos es dramático realmente. Y la última pregunta, Roberto, agradeciendo muchísimo tu tiempo. Ayer participaste de una reunión, habrás podido palpar la situación y el ánimo de los distintos sectores que representan de alguna manera el sentir de la provincia ante el COVID y fundamentalmente del sector productivo. ¿Qué pensás, si nos podés dar tu mirada? Ocurrirá mañana viernes cuando el gobernador deba decidir qué hacer. Sí, la reunión de ayer con distintos sectores productivos, universidades, sectores religiosos, etcétera, en realidad tiene la mirada puesta no en la coyuntura de mañana, sino una mirada puesta en cómo venimos y cómo seguimos y cómo recuperamos justamente el entramado productivo y podemos avanzar. Es decir, que fue una reunión más programática, digamos, que de contingencia. Me pareció una muy buena reunión porque la verdad es que todos los sectores se pudieron expresar y nosotros, vuelvo a decir, es como una cuestión donde por un lado vemos que Santa Fe tiene una matriz productiva muy importante y con mucho futuro y mucho crecimiento, que sin embargo hace que tengamos niveles de preocupación por desocupación y por falta de actividad de determinados sectores. Entonces, la verdad es que uno ve una provincia así todo pujante y mañana, con porque en muchos lugares. Eso es verdad, pero ¿y mañana qué? Porque la gente está muy pendiente de mañana. Sí, está claro. Bueno, es que esa es la tensión que nosotros tenemos, María Herminia. Los números de la actividad económica son realmente muy preocupantes y los números de la salud son preocupantes. Entonces, realmente, si tenés que tomar una decisión de seguir, de mantener o profundizar el cierre, la actividad económica y social realmente se desploma. Si abrís, corres el riesgo de saturar el sistema y de justamente llegar, digamos, a un límite donde tengas que decidir a quién le das una cama o un respirador. Entonces, bueno, esa es la tensión que hoy tenemos y que, bueno, vamos a tener obviamente que resolver porque es nuestra obligación como funcionarios. Así que, bueno, terminaremos de analizar todo y, bueno, decidiremos. Además, no tiene por qué ser homogéneo en todos los lugares, digamos. Seguramente habrá decisiones de acuerdo a los lugares, ¿no? A cada lugar.
Querido ministro, un placer, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande. El ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman. Cuando son exactamente las 10:47.